Hola, bienvenidas a esta sección de Share Gesed, donde platicamos de la educación de nuestros hijos. Hemos estado hablando de temas muy importantes, como en la comunicación con nuestros hijos, que es un tema fundamental para tener una buena relación con ellos. Hoy quiero enfocarnos principalmente en el hablar con niños. Hemos hablado sobre la escucha activa y lo importante que es cuando el niño va madurando, que empieza él siendo una persona puramente emocional y poco a poco va incluyendo el intelecto. Entonces, cómo también tenemos que hablar con ellos cuando es una conversación no verbal y hasta cuando son un poquito más grandes, cómo lo no verbal luego les importa más que lo verbal que nosotros decimos. Pero hoy les quiero dar unos puntos muy importantes al hablar con niños principalmente. El número 1 es el tono de voz que usamos. Sabemos que cuando tenemos un tono de voz suave, sin gritar, es una persona que enseña que tiene control de sí mismo. Esto es una lección que queremos darle a los niños. No queremos que nos teman de esta forma, sino que queremos que vean que aunque estamos enojados, aunque estemos de mal humor, somos unas personas que nos controlamos y que las emociones se pueden controlar. El punto número 2, que es muy importante, es contacto visual. Cuando estamos hablando con los niños no podemos estar viendo otras cosas. Los niños tienen que también aprender la importancia del contacto visual. Ya les he dicho varias veces que tienen que sentir lo importante que son, y en todos estos temas que hemos hablado de cómo son las conversaciones activas, la escucha activa, pero un niño necesita que lo estemos viendo. Cuando nos dicen también, mami, voltea a ver lo que estoy haciendo, y estamos cocinando al mismo tiempo y sí, lo hiciste increíble, no sienten que los estamos viendo, necesitan este contacto visual. El número 3 es touch, es el sentir que tocan. El Gaón de Vilna dice que esto es algo muy importante, que si juntamos la cercanía del tocar a nuestro hijo con lo emocional, tiene un impacto muy fuerte. Y no nada más el Gaón de Vilna, lo vemos también en la psicología, en donde existe, claro, esta empatía emocional, la escucha emocional, el interactuar con nuestros hijos emocional, pero el sentir una caricia de mamá, una caricia de papá, o de verdad algo sencillo como un apretón de cachetito, puede ser algo que al niño le transmite mucho más que las palabras. Entonces, estos 3 puntos son puntos importantísimos que tenemos que tener en cuenta cuando queremos conversar con nuestros hijos pequeños. Muchas veces decimos, ¿de qué temas voy a hablar? O ¿qué tema tan importante me tiene que decir? Es un niño. Pero si el tema pequeño que para él es importante, le damos estas características, en verdad se puede convertir en otra conversación completamente distinta. Porque no es nada más escucharlos. Ahorita estamos hablando de no escucha activa, sino estamos hablando de cómo yo hablo con mis hijos, qué yo también hago para hablar con ellos. Entonces tengo que hablar con ellos con contacto visual, tengo que hablar con ellos cuando les hablo con un tono de voz tranquilo, sin estar alterado, que vean que soy una persona que está en control de mis emociones. Y también, como dijimos, de repente tocarlos. Papi, te dije que eso no se hace. Entonces, más allá de nada más escucharlos con estas características, cómo nosotros usamos estas características para hablar con ellos. El punto número 4 es la sinceridad. Tenemos que siempre ser sinceros con nuestros niños. Nosotros vamos a decidir hasta dónde tienen que saber del tema o hasta dónde vamos a contarles, pero siempre siendo sinceros. Los niños presienten cuando no estamos siendo sinceros con ellos. Tenemos que tener esta sensibilidad de siempre hablar con la verdad con los niños. Yo sé que hay veces que los niños vieron discutir a mamá y a papá y se ponen nerviosos, por ejemplo. Y luego no les queremos decir del tema que estamos hablando. Pero si nosotros utilizamos parte de la historia, pero con sinceridad se lo decimos, el niño se puede quedar con tranquilidad. Pero si inventamos una historia y no somos sinceros con ellos, nuestra palabra no va a valer mucho. Van a saber que no estamos siendo sinceros. Les digo, nosotros podemos escoger qué partes compartimos y qué partes no. Y podemos ser sinceros, papito, estás muy chiquito para entender del tema, pero no te preocupes, mami y papi están discutiendo algo de un tema muy importante, pero no nos estamos peleando. Esto puede ser la sinceridad. Si nosotros les transmitimos, aparte de que somos unas personas sinceras, este valor, los niños también van a ser sinceros con nosotros. El siguiente punto, ya lo hemos hablado en la escucha, pero ahora también cuando hablamos con los niños, nuestras expresiones faciales. Yo puedo hablar con un tono de voz tranquilo, pero si pongo cara de enojado,
claro que mi lenguaje verbal va a decir mucho más que mi tono tranquilo. Esto tiene que ir de la mano. ¿Cómo nos expresamos facialmente? ¿Qué caras ponemos? A veces no nos damos cuenta. A veces nosotros tendemos a poner caras cuando nos da algo asco o cuando nos da algo nos causa, ¿no? En nosotros. Y muchas veces no nos damos ni cuenta de cómo reaccionamos. Tenemos que tener un poquito más de conciencia de que cuando hablamos tengamos un gesto bonito, una sonrisa, una tranquilidad, serenidad en la cara. No decir unas cosas y actuar con otras. Tiene que ir todo en el mismo camino. Para niños chiquitos, las expresiones faciales son importantísimas. Es lo que más toman de nosotros. Como les dije, los niños son emocionales. Entonces, si llegamos con ellos y aunque tenemos en nuestra cabeza ya todo construido de cómo quiero hablar tranquila con ellos, del lugar, etcétera, etcétera, pero mis expresiones faciales no las puedo controlar y me ven con cara de enojo o cara que no les da a ellos esta tranquilidad, puede perderse el chiste de todo lo que tenía de objetivo en mi cabeza, todo lo que construí. Las expresiones faciales son sumamente importantes para una cosa y para otra. A veces con una simple expresión, que no es la expresión de la sonrisa, sino le ponemos cara de enojo, ya el niño ni tiene que saber lo que le tenemos que decir, ya entendió el mensaje. Entonces puede ser hacia un lado o hacia el otro. Justo decían que Rab Chaim Sonnenfeld, cuando quería dar un mensaje importante, una carta no se le hacía suficiente. Tenía que hablar con la persona en vivo, en persona. ¿Por qué? Porque las expresiones faciales son súper importantes. Y tomamos mensajes después que no tenían en una carta. Entonces, si tomamos estos puntos en consideración, vamos a ver muchísima más aceptación de nuestros hijos pequeños hacia nuestro lenguaje, hacia nuestros mensajes. Y esto es parte importante y esencial de nuestra conversación. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a hablar también de no nada más lo que yo tengo que hacer, sino cómo tiene que estar la atmósfera para que los niños también puedan sentir mucho más directo el mensaje que les queremos transmitir. Gracias.